Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Yulipsa Arciniegas Yepes, pertenezco al programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este momento te voy a presentar un escenario social construido desde la realidad de lo que viene siendo el casco rural de Villavicencio, en donde me voy a centrar más que todo en esas prácticas solidarias, en cómo esas prácticas solidarias pueden transformar la educación en territorios afectados por el conflicto armado. Bueno, dando pues una breve introducción, cabe resaltar que las zonas rurales de Villavicencio, en estas zonas el conflicto armado interno ha afectado profundamente obviamente la vida de los campesinos en ese sector. Y pues una de las consecuencias más graves ha sido pues la limitación en el acceso y la permanencia en la educación. Obviamente los implicados aquí van a ser jóvenes, niños e inclusive adultos, en donde de cierta forma tienen que abandonar sus estudios por este desplazamiento forzado. Existen otras variantes, como por ejemplo la pobreza o la falta de infraestructura, que también aumentan la deserción de la escolaridad. Esta situación obviamente no es un hecho aislado, sino también una problemática estructural que reproduce la desigualdad social y frena el desarrollo sostenible de lo que viene siendo el territorio. Y pues frente a ello, dentro de todo el diálogo que, que escucharás en este momento, la solidaridad económica y la comunitaria van a representar pues obviamente pues una vía real, una vía alterna muy real para construir un, una base o un pilar social y humanitario, podríamos decirlo así, más fuerte y garantizar el derecho como tal a la educación digna. Bueno, en este proceso intervinieron pues muchos o intervienen muchos de los actores ya conocidos, sin embargo, no vamos a subestimar ninguno, todos son importantes, comenzando con las familias campesinas, las juntas de acción comunal, los líderes comunitarios, la alcaldía de Villavicencio, ya estamos hablando de organizaciones más contundentes, la Secretaría de Educación, el SENA y como aliada académica tenemos obviamente a la Universidad Cooperativa de Colombia. Obviamente participan organizaciones de economía solidaria como lo viene siendo los campesinos del Meta y la cooperativa financiera del Meta, que en pocas palabras lo que van a hacer es contribuir obviamente a ese fortalecimiento económico y educativo de las comunidades rurales. El proceso de transformación se desarrolla a partir de tres niveles de solidaridad, los que hemos visto en todo el transcurso del curso, que son muy importantes, cabe resaltar. Tenemos la solidaridad caritativa, que en pocas palabras lo que busca es como aliviar esas necesidades inmediatas, mediante que esas campañas de donación, por ejemplo, de útiles escolares, esas jornadas de apoyo alimentario, y también los famosos acompañamientos a estas familias desplazadas. Este tipo de solidaridad lo que hace es fomentar como tal, como esa confianza, esa cohesión social. Hablando ya de la solidaridad justicialista, aquí pues la comunidad ya va a organizar fondos, ya va a participar activamente, en donde va a organizar fondos rotatorios, también van a organizar cooperativas de transporte escolar y proyectos productivos familiares. Aquí obviamente ya pasa de convertirse la persona en beneficiaria o víctima a tener como más una corresponsabilidad, a pasar a ser como ese componente activo del cambio. Finalmente tenemos la solidaridad liberadora, que en este punto ya este tipo de solidaridad lo que hace es como fomentar esa autonomía, esa transformación estructural a través de proyectos de educación agroecológica, formación en emprendimientos sostenibles y prácticas de consumo responsables. En pocas palabras, lo que busca este tipo de solidaridad es que no se quede nada más con ese apoyo, sino que como tal empodere a la comunidad en generar más conocimiento, en generar trabajo, en generar pues un bienestar desde su propio territorio. Para el año 2030 se proyecta pues
una comunidad rural más educada, más equitativa y sostenible, donde la educación obviamente sea como esa herramienta de liberación y no como dicen por ahí, un simple privilegio. Obviamente pues los implicados o los más afectados obviamente se va a ver como un fortalecimiento de lo que viene siendo la formación técnica y comunitaria. Van a haber muchos de ellos que van a estar vinculados a proyectos de productivos ya mencionados como los agroecológicos y a redes solidarias como la que ya hemos mencionado, la red de mercados campesinos. Obviamente pues estas acciones contribuyen directamente a varios objetivos de desarrollo sostenible, siendo el primero el ODS 4, que habla sobre la educación de calidad, que obviamente pues garantiza el acceso y la permanencia escolar, el ODS 8, que nos hablan en pocas palabras sobre el trabajo decente y el crecimiento económico, el ODS 10, que nos habla sobre la reducción de las desigualdades, y el ODS 11, que nos habla sobre las comunidades y los territorios sostenibles. De aquí al año 2030, obviamente se prevé que las comunidades rurales del Meta, obviamente pues se busca es que en pocas palabras logren reducir esa deserción escolar, mejoren la autonomía económica y consoliden lo que viene siendo la cultura de paz y la cooperación. Lo que viene siendo el paso de una solidaridad caritativa a una solidaridad liberadora representa pues un cambio brusco en lo que viene siendo la cultura, en donde las personas dejan de ser víctimas, como ya lo dijimos anteriormente, y se reconocen como protagonistas del desarrollo sostenible. La evidencia de este proceso se refleja más que todo en lo que viene siendo la creación de cooperativas locales, las redes de comercio justo e inclusive los proyectos selectivos comunitarios sostenibles. Así pues, la solidaridad, que es la partícipe aquí en toda esta charla, se convierte obviamente pues en una práctica cotidiana que va a fortalecer esa dignidad, va a fortalecer esa esperanza y por último va a fortalecer esa justicia social, que son conceptos muy claves en el curso. En conclusión, obviamente la solidaridad no es solo un acto de ayuda, no es yo le doy a alguien algo, sino como más que todo un compromiso colectivo en donde existe una transformación social, que cuando las comunidades se organizan, cuando la educación se vincula como tal en el territorio y cuando la cooperación de cierta forma se convierte en un hábito, obviamente va a ser posible construir un futuro más sostenible, más humano, más equitativo. Y es así como concluyo mi sustentación. Agradezco rotundamente los conocimientos que me dejaste y nada, pues me sirvió de mucha reflexión, ya que me pone a pensar un poquito, a analizar un poquito qué era lo que haría yo, qué haría yo, cómo es posible realizar eh, un proyecto como estos, un proyecto de estos a futuro, pero que se haga realidad.